Vamos a abordar acto seguido durante estos próximos minutos el tema de las ITS, es decir, el tema de las infecciones de transmisión sexual. La cifra es asombrosa. Es decir, sepan ustedes que cada día en el mundo, se producen más de un millón diario de infecciones de transmisión sexual. Además, hay que decir que las infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS, están consideradas como una de las prioridades sanitarias a nivel mundial. Además, las ITS, de las que ahora hablaremos, como les he dicho, cursan frecuentemente de manera asintomática y, de no ser tratadas, pueden ocasionar complicaciones graves a medio y largo plazo, destacando, por ejemplo, entre otras, el impacto en la salud sexual y reproductiva, es decir, me refiero a infertilidad, complicaciones del embarazo, transmisión materno-fetal e infección congénita, pero también están relacionadas con problemas neurológicos, desórdenes inmunitarios e incluso cáncer. Por tanto, el diagnóstico precoz de estas enfermedades es un factor clave para frenar su expansión, al permitir de esa forma no solo la instauración del tratamiento adecuado, sino llevar a cabo un estudio de contactos y con ello prevenir nuevos contagios. Vamos a abordar este tema más a fondo en un instante con la doctora Julia Poliakova, que es directora técnica de microbiología de SYNLAB España. En bones mans, l'entrevista. Doctora Poliakova, Julia Poliakova, buenos días. Buenos días. Buenos días, encantado de saludarla, doctora. Por cierto, esta cifra que acabo de dar como referencia, más de 1 millón de infecciones de transmisión sexual diarias en todo el mundo, es muy preocupante, pero creo, doctora, que lo que todavía es más preocupante es que esta cifra va aumentando, ¿es así? Exacto. Sobre todo, por ejemplo, si nos centramos en España, según los datos de vigilancia epidemiológica, en los últimos años observamos un incremento incesante en ciertas infecciones de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, sífilis, y sin duda es una situación muy preocupante. Sin duda, ahora comentaremos más detalles. Este aumento exponencial de algunas de estas enfermedades, infecciones de transmisión sexual, ¿a qué causa o causas se deben? Por ejemplo, uno puede pensar así en frío, quizá la promiscuidad sexual puede ser una de ellas. Bueno, es una buena pregunta, que por supuesto hay muchas causas probablemente que coinciden, ¿no? Sin duda alguna tiene que ver con un creciente número de parejas sexuales, en los hábitos, ¿no?, sexuales que cambian, en las conductas sexuales de riesgo. Ya sabemos que, por ejemplo, el uso de drogas recreacionales, ¿no?, el famoso chemsex, también contribuye a que las personas que lo practican pues pierden el control, no usan tanto los métodos de protección que a lo mejor en otras circunstancias sí que suelen usar, ¿no? Hay cierto desconocimiento porque, por ejemplo, algunas encuestas apuntan que los métodos de barrera, el preservativo, se usan con cierta frecuencia para la penetración vaginal, pero en el sexo oral o anal no suelen usarse. Y es por desconocimiento que estas también son las vías de transmisión, ¿no? Sí. También menor temor de quizá adquirir el VIH, que mantenía también en cierto grado mayor protección durante muchos años. Ahora, como sabemos que estos pacientes tienen buena calidad de vida y si toman tratamientos altamente eficaces, ¿no? Pues también contribuye en este aumento, ¿no? Por lo tanto, es una situación bastante multifactorial, ¿no? También hay que remarcar que hemos aumentado mucho la vigilancia de estas infecciones y la búsqueda activa, claro, de estas infecciones.
Este aumento, como he dicho, exponencial del número de infecciones está orientado, pregunto, doctora Poliakova, más hacia el colectivo de gente joven, no sé, por desconocimiento o incluso por una deficiente educación sexual, o también afecta al mundo de los adultos. Digamos, si miramos las estadísticas y lo que nos ofrecen, ¿no?, también la red de vigilancia epidemiológica, vemos que sin duda, sobre todo ciertas infecciones se concentran más en la edad joven, ¿no? Digamos, por ejemplo, clamidias, sobre todo en las mujeres entre 15 y 25, 24, 25 años. Lo mismo pasa con el gonococo, ¿no? Es la edad de 24, 34 años, es decir, que sí que es verdad que probablemente porque es una población más sexualmente activa, ¿no? Y a eso se debe también que lo observamos más en esta categoría de pacientes. Entiendo. Claro, otro aspecto importante, determinante incluso, como apuntábamos antes, es que no todas, pero muchas de estas infecciones de transmisión sexual, al menos en una primera fase, en un primer estadio, son asintomáticas. Y esto puede propiciar pues un posible contagio simplemente por desconocimiento y por falta de diagnóstico, ¿no? Exacto. Es un gran problema, ¿no?, de esta situación, porque muchas de estas infecciones o cursan de forma asintomática hasta que se detectan por fin, o se manifiestan ya demasiado tarde. Y esto tiene consecuencias tanto para la propia persona, ¿no?, porque puede tener consecuencias, como usted ha remarcado, a largo plazo para su salud, pero también porque al no detectarlo no podemos romper esta cadena de transmisión y él o ella no sabe que está propagando de alguna manera, ¿no?, la infección. Uh-huh. Claro, el hecho de que, como hemos comentado, algunas de estas infecciones sean asintomáticas, es decir, la persona, el joven o el adulto, da igual, que está contagiado no lo sabe hasta que llega el momento en que se manifiesta con algún tipo de sintomatología. ¿Esto se debe o puede deberse a una falta de educación sexual? Sin duda alguna, la falta de educación sexual, donde sobre todo nos va a impactar, es en uso correcto de medidas de protección, ¿no? Preservativo, hay que usarlo en todas las prácticas sexuales. Pero también necesitan saber las medidas de la profilaxis, las medidas preventivas diferentes que también están disponibles, ¿no? Las vacunas. Para algunas de las enfermedades de las infecciones de transmisión sexual tenemos vacunas y tenemos que usarlas, ¿no? Si detectamos una persona que no está inmunizada, pues es el momento de decir, y está expuesta permanentemente o ocasionalmente a este riesgo, pues es el momento de vacunar, ¿no? Y ya tenemos estrategias a nivel de España con papilomavirus, ¿no? Sí. Con el virus de hepatitis B que está en el calendario vacunal, pero también para ciertas poblaciones se recomienda, por ejemplo, vacunación de hepatitis A, etcétera. También hay otras estrategias como la estrategia PrEP, que supongo que todos ya han oído, ¿no? Es la estrategia de profilaxis preexposición que proteja a la persona de contraer VIH. Pero aquí es muy importante resaltar que, claro, solo protege del VIH, no de otras infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, necesitamos mantener las mismas precauciones, ¿no? Sí, dentro del amplio abanico de posibilidad de infecciones de transmisión sexual, ¿podemos, pregunto, doctora Poliakova, hacer una división entre las leves, las benignas y las que tienen consecuencias más graves? Bueno, yo haría otra división. Tenemos infecciones que son curables, ¿no? Sí. Por ejemplo, gonorrea, clamidia, infecciones por Mycoplasma genitalium, tricomoniasis. Por lo tanto, una vez detectados, se cura y el paciente pues se libera de esta infección. Hay que tener en cuenta que no tendrá inmunidad para toda la vida. Por lo tanto,
puede reinfectarse y eso lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero Sí. también hay otras infecciones como VIH que son incurables. Sí que llegamos a controlarlas, ¿no? Con buena adherencia a las terapias actuales, llegamos a controlarlas, pero no podemos curarlas. A día de hoy, no. Ujú. Entiendo. Eh, Vamos a ver, doctora Poliakova, claro, es evidente que si hablamos de diagnóstico precoz es algo fundamental. Luego vamos a profundizar en cómo puede llegarse, de qué manera puede obtenerse un diagnóstico precoz para tratar a algunas de estas infecciones a tiempo, a su debido momento. Pero también quiero preguntarle sobre la llamada coinfección, que a veces ocurre entre distintas ITS, entre distintas infecciones de transmisión sexual. Cuando se produce esta coinfección, ¿esto a qué se debe? ¿Hay factores que pueden propiciar la llamada coinfección entre distintas infecciones? Hmm. Es una buena pregunta. Es verdad que las coinfecciones no son un hecho infrecuente, ¿no? En nuestros pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar comparten la vía de transmisión, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Hablamos siempre de si a una persona le diagnosticamos alguna infección de transmisión sexual, imaginemos una gonorrea, tiene mayor riesgo de tener otras infecciones. ¿Por qué? Porque de Ajá. alguna manera esto nos dice que esta persona mantiene las relaciones sexuales sin protección, ¿no? Algunas prácticas de riesgo y por lo tanto tiene mayor riesgo a contraer otras infecciones, ¿no? De transmisión sexual. Pero por otra parte también algunas de las infecciones pues producen unos cambios inflamatorios a nivel genital. Y claro, si tenemos nuestras mucosas inflamadas, por supuesto, no actúan como tan buena barrera que cuando no tenemos inflamación y por lo tanto también facilitan la entrada de otros virus o bacterias, ¿no? Los causantes de infecciones de transmisión sexual. Mm. Vamos a ver, doctora Poliakova, si tenemos en cuenta, como antes apuntábamos, que se producen cada día a nivel mundial 1 millón de infecciones y que además ese porcentaje está en aumento, lamentablemente, por algunas de las causas que hemos comentado, claro, aquí la posibilidad de llegar a un diagnóstico precoz facilita mucho el poder actuar a tiempo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos o cómo se puede llegar, si es posible, a un diagnóstico precoz cuando, insisto, muchas de estas infecciones son asintomáticas? Quiero decir, si no hay síntomas, ¿cómo los podemos, si no existen síntomas evidentes, cómo podemos detectar una infección? Sin duda alguna, tenemos que pensar a quién tenemos que dirigirnos y cómo para realizar este diagnóstico precoz. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que tener esta alerta en la cabeza todos los médicos de atención primaria, de consultas de ginecología, de urología, etcétera, para detectar estos pacientes, estas personas que están expuestos a ciertos factores de riesgo y ofrecerles los métodos diagnósticos para detectar estas infecciones incluso en su fase asintomática. Y esto es, digamos, esto es primordial. Después, cada día creo que la población se conciencia más y más ante el problema y hay muchos pacientes que ellos mismos buscan herramientas para ver si no tienen alguna infección asintomática, si simplemente quieren saber de cómo están, de cómo está su salud sexual o Sí. si han tenido alguna exposición de riesgo y quieren saber si se han infectado o no. Claro. En este momento, digamos, estadísticamente hablando, en España me refiero, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes? Mm, Aquí hay dos aspectos. Hay algunas infecciones que entran en esta vigilancia epidemiológica por ser enfermedades de declaración obligatoria, por ejemplo, y sabemos que la infección por el gonococo, por clamidia, por sífilis son los que, digamos, son los más prevalentes ahora mismo y además que están creciendo en los últimos años. Pero no olvidemos que, por ejemplo, virus de papiloma humano, se estima que en algún momento de la vida más del 80% de la población contactamos o infectamos de estos virus. O también alta prevalencia de virus herpes simple, ¿no? Que no entra en Sí. estos informes, pero son muy frecuentes.
en nuestro medio. Ajá. Aquí tengo otro dato que creo que merece un comentario, doctora Poliakova, que dice que durante el periodo de 2012 a 2019 el número de casos de infecciones de transmisión sexual en mujeres se incrementó en más de un 1000%. Exacto, exacto. Es asombrosa esta cifra. Es asombroso. Y probablemente se debe a muchos factores, algunos de ellos ya los hemos discutido al principio de la entrevista, pero es verdad que es asombroso. Pero está bien que ahora han salido estos datos en las revistas, en la tele, en todas partes, entonces nos concienciamos, ¿no? La mujer joven dice, bueno, pues voy a mirar, porque además en las mujeres las infecciones por clamidia son asintomáticas, en su casi absoluta mayoría. Por lo tanto, la única manera de detectarlo es hacer el test. Claro, y eso demuestra, doctora, pregunto, eso demuestra, esa estadística que he comentado demuestra que quizá, es una lectura que puede hacerse, y usted me corrige si no es así, que la mujer es potencialmente un vehículo transmisor más que el hombre. Bueno, si miramos la estadística, ¿no? Podemos ver que según el tipo de infección tenemos mayor número de casos en la población masculina o en la población femenina. Ajá. También, es decir, depende del tipo de infección, entonces. Exacto. Por ejemplo, en el caso de gonococo se observa más en la población masculina. En caso de clamidia, según los datos que nos presenta pues el Ministerio, la detección en la mayor parte pues lleva a la mujer. Algunas cuestiones más, doctora, antes de concluir. Claro, algunas personas que nos escuchan ahora se preguntarán, bien, prácticas o contactos de riesgo. Hemos hablado de contacto sexual, vaginal, anal, oral. ¿Cuál es el que comporta más riesgo, un mayor riesgo de posibilidad de infección? Lo que se realiza sin protección. Es lo más importante. Exactamente. ¿No? Da igual el tipo de contacto. Lo fundamental es que se utilice protección. Exacto. Es que hoy en día el preservativo sigue siendo la mejor manera de protegernos que existe. Y luego me gustaría también comentar algo que ustedes denominan el periodo ventana. ¿Esto qué es? Sí, es una buena pregunta que surge a muchos pacientes. También, pues cuando nos referimos al periodo de ventana, nos referimos al tiempo entre la exposición a un patógeno, a un causante en nuestro caso, ¿no? de una infección de transmisión sexual, y el momento en que una prueba diagnóstica puede detectar este patógeno, ¿no? en el cuerpo. Es decir, que este periodo de ventana dependerá del tipo de infección, del tipo de patógeno y también del tipo de prueba que vamos a usar. Porque ya todos sabemos después de estos años de pandemia que, por ejemplo, las técnicas moleculares son mucho más sensibles de detección de antígeno, por ejemplo, o los métodos serológicos, ¿no? Última pregunta, doctora Poliakova. ¿Cómo detectamos, cómo diagnosticamos, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para detectar una posible infección de transmisión sexual y luego, efectivamente, actuar en consecuencia con el tratamiento prescrito por el médico? Pero ¿cómo se detecta? ¿Cómo puede detectarse? La verdad que actualmente la gran mayoría de los paneles que se usan para la detección de infecciones de transmisión sexual se basan en la combinación de diferentes métodos, ¿no? Pero sobre todo son las técnicas moleculares, que son las más rápidas y que detectan las infecciones más precozmente. Pero también en algunos casos necesitamos algunas pruebas serológicas, por ejemplo, para la detección de sífilis. Entonces, por la problemática de tener un número importante de coinfecciones, se suele ofrecer unos paneles múltiples, ¿no? Que incluyen la detección de múltiples patógenos que combinan, ¿no? todos esta vía de transmisión sexual y por lo tanto que pueden coinfectar a una persona, ¿no? al mismo tiempo. Sí, y estos paneles a los que usted se refiere, ¿podemos utilizarlos nosotros mismos? ¿Tienen que estar prescritos por un doctor, por un especialista? ¿Cómo funciona esto?
Esto, la verdad que hay distintas prácticas, lo puede buscar el paciente él mismo porque quiere saber cómo está su salud sexual, Ujú. sin prescripción médica. Puede recomendarlo o recetarlo en la consulta el médico, Sí. sobre todo si el paciente tiene síntomas, seguro que pues acude al médico para que valore, ¿no?, su clínica. Ujú. Pero de todas formas, estos paneles están al alcance de cualquier paciente que Ajá. necesita saberlo, ¿no? Por Sí. lo que sea, porque tenía una exposición, Sí, 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 porque sí. quiere saberlo, o porque Bueno, empieza a tener síntomas y claro. tiene sospecha. O para quedarse tranquilo de que no ha sufrido ningún tipo de contagio, que también sería Exacto, lo ideal, ¿verdad? eso es. Sería lo ideal. Doctora Poliakova, muchísimas gracias por acercarnos un poco más de información práctica sobre cómo evitar o, en su caso, detectar a tiempo, es decir, el tema del diagnóstico precoz, una posible infección de transmisión sexual que recordemos, como decía al principio, que están consideradas como una de las prioridades, de las máximas prioridades sanitarias a nivel mundial. Doctora Poliakova, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La doctora Julia Poliakova es directora técnica de microbiología de SYNLAB España.